Fecha del genocidio, se conmemora, cuando las cosas son trágicas, se usa la palabra conmemorar, de aquella masacre en el Imperio Otomano, que, bueno, las autoridades otomanas detuvieron a gran cantidad de miembros de la comunidad de Armenia en Estambul. Una cosa espantosa. Espantosa. Está en línea para conversar con nosotros, para refrescar aquella horrible masacre, una de las tantas que ponen tan triste a nuestra sociedad toda, ¿no? Delfina Dermigian, ella es del grupo de estudios de la Cátedra de Armenia de la UNR. Hola Delfina, buen día, gracias por atendernos. Hola María Herminia, hola a toda la audiencia. Gracias. Bueno, yo no sé si lo expliqué bien, pero tal vez puedas fundamentar un poquito la situación por el cual se termina, no la explicación, porque no tiene explicación, sino la situación por la cual termina con esta matanza, este gran crimen como se lo conoce, ¿no? Claro, sí, sumando lo que vos decís, que es muy correcto, digamos, el día emblemático es el 24 de abril, entre el 23 y el 24 se llevó a cabo lo que fue, digamos, un arresto seguido de muerte de la élite de Estambul, que eran intelectuales, tanto, bueno, católicos como intelectuales, porque Armenia fue el primer estado cristiano del mundo en el año 301, entonces algunas personas lo tienen simplemente, digamos, sintetizado que fue una matanza religiosa, pero no fue solamente religiosa. Como vos dijiste, entre 1915 y 1923 se llevó a cabo un plan sistemático de exterminio. Eso es un genocidio. Cuando uno lee a Lemke, que es el que conceptualizó la terminología, la palabra, el concepto, valga la redundancia, de genocidio, se entiende que genocidio es el aniquilamiento de una etnia, ¿no es cierto?, que fue lo que pasó con el pueblo armenio a manos del Estado, del Imperio turco-otomano, porque primero fue un imperio y luego se convirtió en lo que la historia todavía lo sigue llamando la moderna República de Turquía, ¿no es cierto? En este proceso, que fue un proceso genocida, mataron a más de 1,5 millones de armenios, usurparon el 80% de su territorio y confiscaron todos sus bienes. A los pocos sobrevivientes los turquizaron tanto sus ciudades, sus provincias, sus ríos y sus montañas, tratando de borrar toda huella de esta civilización armenia, que es un pueblo originario del Cáucaso, ¿no es cierto? Claro, claro. Tratando de borrar como si los armenios nunca hubiesen vivido allí. Claro. Este año se cumplen 108 años y creo que lo más simbólico de este genocidio en particular es que sigue siendo negado por su perpetrador, la actual República de Turquía. Eso creo que es para nosotros que estudiamos, que bueno, podemos hacer un montón de diferenciaciones, pero yo creo que para mí en particular es lo que más define a este genocidio. El silencio, la complicidad de las grandes potencias, obviamente, que fue planificado, el silencio de estos 108 años, y obviamente la negación a mano de su perpetrador. Claro. Y una de las cosas, días atrás, solo por tratar de decir bien el apellido de tu papá, al que le mando un beso grande, salimos hablando de esto, ¿no? Y él nos contaba que intentó ir a su territorio y que ya ni siquiera puede entender la lengua. Claro, claro, porque tiene que ver con todo el proceso que el nazismo 30 años más tarde hace exactamente lo mismo, que es que esta nueva República de Turquía se constituye y tiene distintas leyes. Por ejemplo, la ley del apellido, donde la gente fue turquizado los apellidos de las distintas etnias, tanto la armenia, por ejemplo, nosotros tenemos el sufijo ian, que es hijo de, se sacaban la parte del apellido también para los árabes, los griegos, los judíos, también todos fueron turquizados. Y las provincias, como yo le dije anteriormente, o sea, Claro. Por ejemplo, en la provincia nosotros somos nietos de dos sobrevivientes, de Asana Sarkisian, que era de Diyarbakir, y Iragoz de Miljan, nuestro abuelo, papá de Jorge, que era de Yozgat. Bueno, estas provincias hoy están usurpadas por la actual República de Turquía. Cuando nosotros después de 100 años volvimos a Armenia, con una de mis hermanas que es directora, es realizadora audiovisual, Florencia de Miljan, volvimos y todo el mundo nos decía, bueno, van a volver a la casa de sus abuelos.
No volvemos a la casa. Bueno, van a volver a la provincia, a la ciudad, no. Nosotros, hoy es como que lo que queda de Armenia es como si me decís la provincia de Santa Fe y nuestros abuelos eran de Neuquén. Claro. No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Yo a veces como que uno entiende, para que la gente, el público comprenda, nosotros trabajamos para los no armenios, entonces para que entiendan la dimensión de esta deuda que tiene la humanidad, ¿no es cierto? Porque esto no fue contra los armenios. Cuando uno habla de crímenes de lesa humanidad, son crímenes contra la propia humanidad, con el propio ser humano, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, cuando uno habla de estos temas, uno habla de cómo hoy, después de 108 años, yo vuelvo obviamente, a la actual República de Armenia, pero no puedo ir a visitar las provincias de mis abuelos porque no están. Claro, no están. No están. ¿Llegaste a conocer a tus abuelos? Sí. La abuela fue la última sobreviviente en el interior de la Argentina, murió en el 2019, Asana Sarkisian, y el abuelo falleció cuando éramos todos muy niños, somos 10 primos hermanos muy unidos, los de Mircián, y más de 12, 13 bisnietos, pero bueno, la abuela fue la que nos acompañó y creo que su vida, porque no es fácil sobrevivir, María Herminia. No. Hay distintos intelectuales que hablan de los supervivientes del holocausto, y ellos fueron supervivientes. El abuelo fue un niño que vio matar a toda su familia y cruzó el desierto, todo, digamos, está cerca de Ankara y Osgat para que la gente se ubique, y cruzó hasta el desierto de Deizor de Siria. Son más o menos, nosotros lo calculamos entre 800 y 900 kilómetros. Un niño con 5 o 6 años, con 2 de sus hermanas y un hermano y algunos de sus primos en esa caravana, que el destino era la muerte, porque todos entonces, ¿a dónde iban? Y los guiaban al desierto. Pero estos niños y niñas sobrevivieron y cruzaron el desierto de Deizor y llegaron a Alepo, ¿no es cierto? Y ahí los recibieron distintas, organizaciones humanitarias y fueron criados en orfanatos. Claro. ¿Y tu abuela pudo hablar? Porque a veces cuando pasan estas grandes situaciones, esos grandes traumas, hay un silencio que bloquea todo eso. ¿Pudo hablar con tus padres, con ustedes? Sí, mira, siempre viste, cuando uno analiza todo el tema diaspórico, te dicen que, los sobrevivientes sobreviven. La segunda, podríamos decir, generación, que serían las de papá, quieren vivir, no quieren recordar. Y los nietos venimos a reivindicar la historia de nuestros abuelos. Digo, es un proceso que en todos los países en diáspora padecemos, digamos. Es esto de querer contar la historia no dicha, no hablada, por el trauma, un gran trauma. Creo que en todos los seres humanos habita el deseo de conocernos, ¿cierto? Parte de nuestra historia, de nuestra identidad, pero la historia que fue del pueblo armenio y de su genocidio, lamentablemente, fue transmitida en silencio, María Herminia. Claro. En silencio. Y nosotras, con Flor, que te contaba, mi hermana, que hizo un documental, quisimos empezar a estudiar nada más ni nada menos que la ancestralidad del pueblo armenio, que tiene, decimos, un pueblo originario del Cáucaso, tiene más de 6.000 años de historia en la zona. Entonces empezamos, cuando uno va recortando los trabajos de investigación, vas a decir, la de los sobrevivientes, los que llegaron a Argentina. Terminamos haciendo, Flor hizo el documental, que es la historia de Guirabós, que es del abuelo, y la abuela empezó a hablar, y los hijos, Jorge, Miguel y Héctor, empezaron a hablar a través de ese documental. Empezaron a poner en palabras cosas que nosotras digo, porque la mayoría somos mujeres, las nietas, empezamos a escuchar por primera vez, ¿no es cierto? Algo que suponíamos, pero no sabíamos en detalle. Y te hago una pregunta, ¿tus abuelos hablaban el armenio y se lo enseñaron a tu papá, a tus tíos? Ellos hablaban, Rosario nunca hubo escuela armenia, ¿no? Pero el abuelo sabía hablar 5 idiomas, era una persona muy culta aún con su profesión, que era gomero, y tenía una pizarra en su casa. ¿Qué persona sabia en toda esa vida dura que tuvo? Porque él tenía un pizarrón, iba todos los mediodías a comer a su casa,
con su mujer y sus 3 hijos, y le contaba la historia de cómo era Armenia y se lo dibujaba en el pizarrón ¡Apa! del comedor de la casa. Qué bárbaro, Qué qué simbólico, increíble. ¿eh? Sí, sí, Y bueno, sí. y ellos hablaban en la casa, se hablaba el armenio. Ujú. Debemos decir que Armenia tiene su propio alfabeto del año 405, no hubo escuela armenia, pero ellos mantenieron intacta su identidad. Claro. Lo que pasa es que papá y sus hermanos se jactan de ser los primeros armenios de Rosario, María Herminia, que se casaron con no armenias. Ah, mira, mira, mira. Entonces eso trajo, bueno, como todas colectividades, en eso Claro. pasa como en todas las colectividades, que bueno, al venir mujeres, que no Ujú. itálicas la mayoría, bueno, mucha tanada, María Herminia, entonces Claro, bueno, claro, claro. Así que hay una mezcla allí grande. exactamente, Sí, exactamente. créeme, Delfina, que es hermoso. Y mira, estaba pensando, no sé cuánto dura el audiovisual de tu hermana, pero bueno, después para hablar por privado, por ahí podríamos hacer algo en la tele, ¿no? Mezclando un poco o mostrando algo del audiovisual y charlando sobre esto que realmente es tan importante. Así que después lo conversamos en privado. Perfecto. Te agradezco muchísimo. Bueno, Teóricamente muchísimas gracias, los podría invitamos a la todos, si te parece, ministra de este jueves, Infraestructura, en el Cairo, Silvana, a través de una Silvina Frana. articulación que hicimos con un realizador, un director de documentales muy conocido de Estados Unidos, Baret Maronian. Vamos a exhibir Mujeres de 1915 por primera vez en español, gracias a Ajá. un esfuerzo de la cátedra, lo logramos subtitular y hacer el subtitulado al español, en la traducción y el subtitulado, para que pueda esta película, que bueno, viajó por muchos documentales internacionales, tuvo muchos premios, poder ser exhibida para el habla hispana. Nosotros trabajamos mucho, Claro. trabajando bastante para, bueno, traducir muchas cosas, que hay muchos movimientos, Claro. obviamente, en Francia, en Ujú. Rusia, en Estados Unidos, pero para el habla hispana, bueno, hacemos bastante como ruido para poder Claro, lograrlo. Así que, claro. bueno, este jueves, el 27, en el Cine del Cairo, con la entrada libre y gratuita, a las 20:30, los invitamos a ver otro documental que es Mujeres de 1915. Gracias, Delfina. Abrazo grande. Gracias a vos y a toda la audiencia. Gracias. Delfina Dermigian, ¿eh?